Actualidad, más música pensada para vos. 1309, lo estuvimos hablando mucho por fuera del micrófono, esto que nos mantiene a todos un poco alerta, que nos sorprendió el hecho de estas fiestas clandestinas y hasta encuentros sexuales usando medicamentos robados, específicamente propofol y fentanilo. Todo esto surgió a raíz de la muerte de un residente del Hospital Rivadavia, Alejandro Salazar, de 31 años, que murió justamente de sobredosis de propofol y fentanilo, y se descubrió que había un faltante de estos fármacos en el hospital italiano. A raíz de una investigación se dieron cuenta de que había una organización que invitaba a fiestas de propofol. Y estas fiestas y estos encuentros tenían dos versiones. Una eran fiestas sexuales y en otras una venta de experiencias para que te lleves un viaje controlado, así lo llamaban, mediante la aplicación de estas sustancias. Obviamente que ya hay una investigación en marcha, ya hay incluso dos residentes, dos médicos que fueron imputados, Hernán Boveri y Delfina Lanuse, y que ya fueron desafectados de sus cargos como anestesiólogos, pero queremos entender un poco más cuál es el trasfondo de esta cuestión y qué es lo que uno entiende y cuáles son los efectos que puede ocasionarnos el uso de estos fármacos. Por eso estamos en comunicación telefónica con Silvia Cabrerizo. Ella es médica toxicológica. Y lo primero que te quiero preguntar, Silvia, primero es conocer cuál fue tu primera reacción y tu sorpresa seguramente cuando te enteraste de este caso. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué sentiste cuando empezaste a descubrir lo que estaba pasando con estas sustancias, con estos anestesiólogos? Y en realidad, o sea, esto es algo que existe, o sea, que sabemos, es un consumo problemático y en este caso estamos hablando de opiáceos, que son drogas que tienen muy bajo perfil de seguridad en cuanto a lo que es la dosis, ¿no? O sea, Una ¿no te sobredosis es sorprendió? fácil. No, porque sé que existe, digamos, la temática, o sea, es algo complejo. No es por ahí lo que uno más frecuentemente consume, o sea, en nuestra sociedad no está dentro, digamos, de las sustancias más consumidas, pero justamente porque no es accesible, o sea, y es siempre el personal que tiene disponible la sustancia, en este caso, por ahí. En este caso se trató, digamos, de un anestesista, pero bueno, pueden ser personal de salud, o sea, desde enfermeros, terapistas, ¿no? Siempre, digamos, está en el caso de los opiáceos, por lo menos en nuestro país, esa población expuesta tiene más Ujú. facilidad a estas sustancias, ¿no? Siendo tan común por lo que decís este consumo y con los efectos que puede ocasionar, ¿no es raro que no haya más controles acerca de la utilización o el uso indebido que puedan hacer profesionales de la salud en cualquier institución? Perdón, digo que existe y no que sea tan común, o sea, no Ah, significa ok, que todos ok. los médicos, o sea, no dije que sea tan común. De hecho, no es una de las sustancias más consumidas en nuestra población. Sí, obviamente es medicación, digamos, que tiene un seguimiento de control. Es importante, me imagino que, digamos, esto, digamos, se controla desde, digamos, lo que es farmacia, digamos, la administración y cómo se, digamos, se expende, y tiene una trazabilidad de este tipo de medicamentos. O sea, uno no puede, digamos, conseguir tan fácilmente una ampolla, digamos, de fentanilo, o sea, no está, digamos, tan al acceso. Por eso justamente hablábamos de esto, ¿no? De la disponibilidad del acceso, pero hay controles en las instituciones para la administración de estos medicamentos. Silvia, sobre esa trazabilidad, ¿qué falló ahí entonces? ¿El Claro. control de los hospitales, de los centros de salud? Porque, bueno, como vos decís, Y no eso lo es... tendrán que averiguar en esta causa en particular, porque eso es lo que tendrán que justamente averiguar qué fue lo que pasó para el acceso de la medicación. Pero bueno, son medicamentos que se manejan en un ámbito, digamos, muy particular. Puede ser un quirófano, una terapia intensiva, no una guardia a lo mejor, pero eso será lo que tendrán que averiguar en la causa. Claro, o sea, mi pregunta es si hay de repente, si un anestesiólogo tiene que usar en un paciente con una causa médica uno de estos elementos, tiene que registrarlo de alguna manera. Seguramente, sí, seguramente el equipo de trabajo tienen que, digamos, constar cuántas ampollas se utilizan y se verá, digamos, justificar, digamos, ese uso, ¿no? Claro. ¿Qué efectos tienen estas drogas en el cuerpo? Mira,
los opioides lo que hacen es principalmente producir depresión del sensorio y depresión respiratoria. O sea, un paciente puede terminar con un coma por opioides o directamente apnea. tener una depresión del centro respiratorio, deja de respirar y termina teniendo un paro cardíaco. Entonces, no sé si se acuerdan, hace unos años que tuvimos tantos casos de muertes por la cocaína adulterada, que eran consumidores de cocaína habituales, y como esa cocaína estaba adulterada con, en este caso habían sido carfentanilo, que es un opioide más potente que el fentanilo aún, tuvimos, digamos, tantos casos de muerte en pocos días. Eso fue 2022, si mal no recuerdo. Entonces, ahí demuestra, digamos, la letalidad que tiene este grupo químico que son los opioides en general, ¿no? O sea, sabemos que si bien no son las sustancias más consumidas, sí tienen alta tasa, digamos, de mortalidad asociado a su uso. Claro, En general, a nivel global, el cannabis es la sustancia más consumida y los opioides las más letales, ¿no? por eso quizás sorprende tanto de que, siendo tan peligrosas, hayan salido justamente porque dos profesionales de la salud las hayan sacado del hospital italiano, en este caso, que es lo que dice la investigación, para armar este circuito de fiestas clandestinas y de fiestas sexuales. Sí, bueno, eso ya es una causa privada que tendrán que investigar porque es algo más particular del hecho. Pero es algo que, digamos, existe, ya te digo, digamos, no es de las sustancias de uso más común, porque siempre estamos hablando de otras sustancias, pero bueno, este caso que terminó en muerte y que tomó difusión pública hace que estemos hablando del tema. El fentanilo entonces es, por ejemplo, el mismo del que se habla de la problemática en Estados Unidos, de los zombies y demás, la que produce alta adicción, es el mismo tipo de sustancia. Exacto. O sea, entonces el paciente tiene, digamos, que recurrir a esto, digamos, y nunca está exento de riesgo de sobredosis y muerte en este caso, ¿no? Es una droga, digamos, con muy poco índice de seguridad y bueno, puede pasar esto y es un final conocido y hay varios casos, o sea, no, que a lo mejor no todos toman difusión pública, pero o sea, es una patología existente, digamos, desde hace siempre. Como vos decís, en Estados Unidos tienen un tema mucho más importante con los opioides, en otros lugares, en otros países también, y está esto de las sintéticas, ¿no? Que muchas veces vienen, o sea, como que los opioides están empezando a aparecer, pero no es nuestra problemática en Argentina todavía, Claro. ¿sí? Silvia Carrizo, médica toxicológica, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, hasta luego. Recién cuando hacían mención de lo que pasaba en Estados Unidos y demás, tiene correlación con lo que hablábamos antes de las muertes de Michael Jackson y de Prince, uno por sobredosis de propofol, en el caso de Michael Jackson,